dispersado, con boleta corta, con una elección que a priori se presentaba muy complicada para nosotros porque estábamos dentro de la oposición compitiendo contra grandes estructuras, no solo el aparato municipal que se vio a flor de piel el domingo y durante toda la campaña, sino también con la Libertad Avanza, que sabíamos que tenía una estructura y que iba a tener un piso en la provincia, en la sección, arriba de 30 puntos, 30 y pico puntos, que eso obviamente que empujaba para arriba a los candidatos locales, y después el aparato radical, que sabemos que es muy fuerte también, que elección tras elección siempre demuestra su fortaleza. Así que nosotros en ese contexto sabíamos que nuestra elección era muy complicada. Al principio, y lo hemos hablado con vos también y con otros colegas tuyos, al principio la duda era si íbamos a llegar al piso, que podíamos hacer una muy buena elección y ver si nos alcanzaba para llegar al piso, para tener representación en el Consejo Deliberante. Y a medida que fue pasando los días, las semanas de campaña, empezamos a notar de que ese piso estaba y de que íbamos a hacer una elección muchísimo mejor todavía, que fue increíble el resultado final. ¿Dónde crees que estuvo la clave? Porque venías de casi más de 2 años de no participar luego de la interna del 23, si bien estuviste por ahí hacia adentro trabajándolo, que evidentemente se notó por parte de los resultados, eso también parece que es una de las claves, pero digo, ¿dónde estuvo la gran clave? Primero en un trabajo previo de meses, yendo a buscar gente nueva para participar. La renovación creo que fue muy importante en este resultado. Segundo, un trabajo de hormiga, casa por casa, escuchando activamente a la gente, estando presente en el distrito. La verdad que eso me parece que fue fundamental, y mostrar algo distinto. Mostrar que a pesar de que nosotros no teníamos estructura y que corríamos con desventaja en varios aspectos, teníamos el corazón, las energías, la renovación, la gente nueva, y pudimos llegar a distintos sectores de la comunidad con ese mensaje, y creo que eso fue fundamental para el resultado. Bien, pareció una elección que quizás el oficialismo sacó un poco de ventaja, pero después polarizada entre las fuerzas de la oposición, ¿no? Sí, vos muy pareja, digo, estuve analizando y viendo también un poco distintos títulos que vi en algunas notas en las redes y demás, que hablaban de un triunfo rotundo del oficialismo. La verdad que yo no lo analizo de esa manera. Mirá, yo lo que pienso es, el domingo se elegía fundamentalmente, quizás lo más importante que se elegía es la nueva composición del Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre. Si analizamos desde ese punto la elección, el oficialismo perdió una banca porque ponía en juego 4 bancas y puede renovar 3, y la oposición ponía en juego 4 bancas y renueva 5, con lo cual pierden una mayoría automática que tenían, y eso es un dato súper importante. Y yo lo planteé desde el inicio de la campaña que se podía dar, y veíamos de que si las 3 listas más fuertes de la oposición superaban el piso, eso era algo posible, y eso genera otros desafíos y otra composición a futuro del Consejo. Y segundo, creo que es otro tema que yo no lo veo como un gran triunfo del oficialismo, que si vos analizás un oficialismo jugando con el aparato municipal a fondo, un Balibuca no siendo candidato, jugando a fondo y siendo como el emblema de la campaña del oficialismo, con Marcos Pisano como candidato a senador y traccionando la boleta también en la séptima. Si vos analizás todo eso y el domingo, que fue alevoso el manejo de la estructura municipal y el aparato municipal, analizando todo eso se logran 7.300 votos, y la oposición en sus 3 listas más fuertes supera los 11.000 votos. O sea, hay una diferencia muy grande en cuanto a la voluntad de elegir otra opción que no es la del oficialismo, ¿no? Entonces eso genera y da una visión de futuro muy concreta, donde veníamos sosteniendo de que había una mayoría consolidada que quiere un cambio en la gestión municipal. Pone desafíos en la oposición, por supuesto, porque habrá que unificar y tratar de generar una alternativa sólida para que se logre ese cambio. Es un desafío grande, pero creo que no está lejos de ser un gran triunfo del oficialismo lo que ocurrió en las elecciones, por lo menos desde mi óptica. Y después, en cuanto a las otras fuerzas de la oposición, y por eso creo que somos los grandes ganadores de la elección del domingo, la Libertad Avanza sí se queda con un segundo lugar,
pero con 10-12 puntos menos de lo que saca la Libertad Avanza a nivel seccional y a nivel provincial. Entonces yo creo que la elección de la Libertad Avanza no es buena en Bolívar, ya lo irán a manifestar distintos analistas, pero claramente no es buena la elección de la Libertad Avanza y es muy inferior a la que pudo hacer en otros distritos, a pesar de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Y ni hablar de la elección del radicalismo que por primera vez en muchísimo tiempo queda cuarta en la elección y pierde aún con una estructura, un solo concejal, pierde en bancas y pierde aún con una estructura de aparato y de fiscalización, que eso lo pudimos ver y el apoyo radical que siempre está. Así que la verdad que veo que tenemos muchísimas cosas para celebrar desde nuestro espacio con los resultados puestos. También otro análisis que se puede hacer es que haya bajado la cantidad de votantes beneficia al oficialismo porque mueve el aparato y mueve a su votante, pero a la oposición también porque bajan los pisos. Exactamente. Por supuesto que es un análisis posible y que incluso hasta lo hacíamos en la previa, pero con el resultado puesto vemos lo que vos decís, o sea, el oficialismo, a pesar de ese beneficio, igualmente queda con un porcentaje que no es para nada asombroso y que lo deja en una posición incómoda a futuro. Y en la oposición es cierto ese beneficio que plantea, pero vemos que las tres listas superaron con holgura el piso, con lo cual tampoco se veía en riesgo, por lo que se ve con los resultados, ¿no? La posibilidad de ingreso de bancas de las tres fuerzas mayoritarias de la oposición. ¿Te llamó alguien de la oposición para saludar? Sí, he recibido mensajes de los distintos espacios políticos, la verdad que los agradezco y felicito a todos también por la participación y por la elección, y que seguramente hay cosas positivas para cada uno de los espacios. Y bueno, planteo por supuesto la necesidad de trabajar en conjunto, principalmente con la oposición, para lograr que salgan proyectos que muchas veces quedan truncos cuando no hay una mayoría de la oposición, sino del oficialismo. Y bueno, y por supuesto deseo que la nueva composición del Consejo Deliberante sea un plus y sea algo positivo para la sociedad. Bueno, recién comentaste, ¿no? El tema del Consejo va a cambiar, la presidencia va a seguir siendo oficial por los resultados, pero no van a tener ese desempate doble. A la hora de desempatar quedaron 7-9 en cantidad de concejales. Un desafío interesante para toda la oposición, como vos mencionás, ¿no? Muy interesante, un desafío, algo que nos invita a sentarnos a dialogar, a tratar de coincidir en las prioridades para el Partido de Bolívar, que creo que ese es el sentido del trabajo que tenemos que hacer. Por supuesto tendremos miradas distintas en algunos aspectos, porque por algo estamos en espacios distintos, pero creo que vamos a coincidir en muchos y en temas súper importantes que se tratan en el Consejo Deliberante vamos a poder plantear al oficialismo alternativas y que no ocurra que siempre decidan, claro, la famosa escribanía que muchas veces se plantea y que puedan decidir lo que quieran, cuando quieran y como quieran, ¿no? Entonces eso me parece algo muy interesante. ¿La idea del 10 de diciembre es formalizar el bloque hechos? Sí, en principio sí, te digo la verdad, estamos todavía analizando y reflexionando y acomodándonos a lo que fue las elecciones. Vamos a sentarnos a hablar en equipo, por supuesto con Piti, que tenemos la alegría de que llega al Consejo Deliberante y nos va a fortalecer sin duda. Y bueno, iremos a ver la estrategia legislativa, a ver cómo nos vamos a plantar y posicionar en el Consejo Deliberante. Seguramente vamos a representar al espacio hechos. Y gran parte de lo que pasa en el Consejo con las distintas fuerzas de la oposición, con un trabajo a conciencia, pensando a futuro, a un Bolívar mucho más adelante, va a tener que ver con lo que puede llegar a pasar en un 2027. Por supuesto que ahí está el desafío, lo que te planteaba recién, de ya un desgaste importante en la gestión municipal que transita. Y lo vemos, como te decía, a pesar de todo el esfuerzo, el aparato, Balibuca como emblema del oficialismo y todo eso, vemos que el desgaste está clarísimo, que no mueven demasiado la aguja con eso y que tenemos
una situación muy favorable a la oposición para lograr el cambio en la gestión municipal. Dependerá de nosotros, de la humildad a la hora de construir, de buscar las coincidencias y de pensar en qué es lo que queremos para Bolívar en el futuro. Yo creo que si coincidimos en eso, no tengo duda de que vamos a poder presentar una alternativa fuerte. Faltan 2 años y en política es muchísimo, no sabemos lo que puede pasar, quizás en las elecciones de octubre de un mes y medio, pero digo, ¿se puede pensar en una gran confluencia de la oposición en una sola? Después también hay que ver si se pasa votos en el 27, ¿no? Que es otro tema, pero lo principal es la gran confluencia de todos. Yo creo obviamente que sería muy prematuro, sí, pero yo creo que es posible. Yo creo que incluso también va a depender de los armados que vengan de la provincia, ¿no? Porque va a haber una elección muy difícil para la oposición provincial, para la oposición en la provincia de Buenos Aires, porque si no hay una confluencia, si no hay una unificación en algún punto primero de la dirigencia para unificar el electorado, va a ser muy difícil que el kirchnerismo pierda la gobernación. Entonces, desde ese desafío, yo creo que desde arriba va a trabajarse en ese sentido, y eso por supuesto va a impactar en los armados en los municipios, con lo cual eso lo veo favorable hacia la posición que vos estás mencionando. Después veremos cómo lo podemos construir desde lo local, pero creo que las posibilidades están y son ciertas. Nico, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones a todo el grupo. Bueno, muchísimas gracias, Tina, a vos por estar siempre y por permitirnos expresarnos. Muchas gracias. Vení a la COPE y encontrá aceite de girasol legítimo, 3.890 pesos. Arroz Primor, 990 pesos. Yerba mate Andresito, 2.690 pesos. Y muchas ofertas más. La canasta de la COPE.